¿Qué tal, amigas y amigos de la Ruta Verde? Hoy vamos a hablar de varios casos extraños en el tema ufológico, los 7 más impactantes que han hecho que el interés persista ante los encuentros con objetos voladores no identificados y también de supuestos encuentros con seres de otros planetas. Bueno, es de verdad alucinante. En el primer caso, el caso Roswell, un caso que sucedió el 2 de julio de 1947, hay dichos de Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14, que asegura que no fue testigo, pero que afirma en varias ocasiones que hubo una revisión de ese expediente, que él tuvo en sus manos el expediente original y dice: yo he visto los expedientes secretos OVNI y no hay duda de que ha habido varias ocasiones contacto con seres de otro planeta. Edgar Mitchell, al final de sus años de su vida, pues fue contando muchas situaciones tremendas, ¿verdad? Donde él revelaba cosas que pues en su momento otros astronautas no se atreven o no se han atrevido, ¿verdad? Entonces, pues este personaje ya pues algo mayor, ¿verdad? Empezó a revelar una serie de cosas. Él fallece el 4 de febrero del 2016 en Florida, pero pues en sus últimos años estuvo revelando cosas muy interesantes. Incluso llegó a asistir a algunas de estas conferencias y reuniones de tema ufológico, ¿verdad? Pero fue un tema que pues le apasionó en el final de su vida, sobre todo porque él revelaba cosas desde el punto de vista de un astronauta, que eso es de verdad alucinante. Según lo que se sabe, 6 días después del 2 de julio, el 8 de julio de 1947, se publicó en la prensa por parte del ejército que habían atrapado y que habían capturado los restos de un platillo volante, ¿verdad? O sea, dicho por el ejército. O sea, esto no es un tema de que salió en la prensa porque alguien le filtró información. No. Ellos mismos dijeron a la prensa lo que estaba sucediendo. Alguien le jaló las orejas a el que informó por parte del ejército de esto, y entonces a los otros días tuvieron que decir que era un globo meteorológico. Pero en principio, dicho directamente por el ejército de Estados Unidos, dijeron que era un objeto, pues un ovni, ¿no? Y que también hablaban de criaturas que estaban en ese objeto. Pero bueno, otro caso muy interesante, el mismo año, 1947, también muy famoso, es el caso de Fred Chrisman y Harold Dahl. Ellos se encontraban en una playa. Puget Sound y su hijo y su perro estaban pues ahí disfrutando simplemente, y de repente empezaron a ver cómo unos objetos se empezaron a acercar y a volar cerca de ellos, unos objetos metálicos discoidales. Uno de ellos entró al agua y asegura que estos objetos habrían herido a su hijo y matado a su perro. Este supervisor, Fred Christmas, tenía un trabajo de supervisor, asegura que, bueno, pues esta situación fue denunciada ante las autoridades. Inmediatamente después llegó una persona con un traje oscuro que, pues bueno, le fue a advertir que no hablara del tema. Él estuvo callado muchos años hasta que, bueno, después se sintió seguro y volvió a hablar de la situación, y por eso es que se conoce el caso. Otro caso también muy interesante que quisiera pues recordarles, porque esto creo que ya lo platicamos en alguna ocasión, es este caso, un caso de una avioneta desaparecida, pero la forma en que desaparece es lo interesante, ¿no? O sea, Frederick Valentich, ¿no? El 21 de octubre de 1978 sobrevolaba el estrecho de Bass. Este se encontraba pues volando cerca, tenía poco de haber aprendido a volar, ¿no? No era un piloto experto, eso también hay que decirlo. Pero bueno, pues él reporta a la torre de control que había un objeto metálico discoidal que se estaba acercando a la avioneta. Dice: estaba revoloteando arriba de mí, no es un avión, dice. De repente aseguran los testigos que escucharon un sonido metálico al mismo tiempo que este objeto, se supo después, habría desaparecido. La gente alrededor solamente escuchó el sonido, no vio la desaparición del objeto. Se hizo una revisión, se reportó en todos lados dónde estaba este avión. Bueno, a la fecha del día de hoy no se sabe dónde está, ¿verdad? Es un misterio, ¿no? Simplemente esta persona desapareció
todo el mundo lo estuvo buscando, lo siguió buscando por mucho tiempo hasta que simplemente se rindieron. Pero cuando se descubrió, cuando se supo todo el reporte, los sonidos que había, las conversaciones que hubo con la torre de control, se dieron cuenta que pues ahí había algo más, ¿verdad? Se encontró con algo más aparentemente. Un caso también muy interesante es el de Robert Matthew y su desaparición en el tiempo por un momento, ¿no? Missing time que le llaman, ¿no? Que desaparece el tiempo por momentos. 1966, él se llama Robert Matthew, él también es un aviador, se habría bajado en autobús en Cape Cod, Massachusetts, para ir a un viaje en el cual tendría que tener una misión. En ese momento vio desaparecer de repente unas luces extrañas en una zona desértica. Según el conductor del autobús le dijo que llamara y esperara que un camión lo recogiera para llevarlo a la base. Él tenía que ir a esa misión, tenía que ir a esa base, y este piloto pues hizo el llamado pensando que apenas habían transcurrido 5 minutos de la primera llamada. Eso es lo que para él fueron 5 minutos. La persona que contestó le dijo que el camión había llegado a recogerlo 5 minutos antes de que se bajara del autobús, pero que el conductor no había encontrado a Matthew. En realidad, una hora separó de las dos llamadas telefónicas. Este fenómeno se denomina pérdida de tiempo. Y bueno, pues no se explicó cómo sucedió. Este personaje tuvo en varias ocasiones este tipo de pérdidas en el tiempo, y es una situación que le ha sucedido a muchas personas, incluso por horas o hasta por días, en casos extremos. También hay un caso en el accidente de Roswell, que es en Inglaterra, conocido también como el Roswell británico. Aseguran que en 1980 unos militares de Estados Unidos informaron ver una nave de origen desconocido atravesando un bosque en una base americana, pero en el Reino Unido. Vieron pues que había un objeto, siguieron para ver qué estaba pasando. El objeto estaba muy cerca de la superficie, pero estaba flotando. Vieron también una serie de extraños jeroglifos escritos, digamos, por fuera del artefacto, ¿no? Y aunque en un principio se dijo que esto tal vez era una broma, pues el caso quedó incompleto porque se siguió investigando para ver qué era ese objeto. Al momento no se sabe qué sucedió y simplemente quedó como una situación inexplicable. Pero hablando de cosas raras, la más rara o las más raras para mí son lo que ha sucedido en algunas escuelas de África, de Australia y Nueva Zelanda. Porque han tenido encuentros desde 1954, 1966. Ha habido varios años que han tenido encuentros de escuelas que de repente en el mero patio baja un objeto, bajan supuestas criaturas. Pero uno de los casos más llamativos y uno de los más cercanos sucedió en Zimbabue. En Rugwa, Zimbabue, 1994, se dio una situación pues tremenda. Este es uno de los dibujos que habrían hecho los niños que vieron estos objetos. Y déjenme y les cuento una serie de anécdotas que sucedieron en el tema. Hace poquito les platiqué de estos pequeños que en 1994 habrían sido los que vieron este supuesto objeto. Se ha hecho documental, se ha hablado mucho del tema, pero lo que sucedió, ya pasaron pues algunos años y ellos siguen alegando pues de que, bueno, ya son adultos obviamente, ¿no? Imagínense, ya pasó un rato, pero aseguran que lo que vieron es cierto, que no fue una broma, que no se alucinaron. Fueron 60 niños los que vieron esto. Describen unos seres con cabezas grandes, con 2 ojos grandes muy oscuros y pues básicamente no tenían nariz. La boca no se le podía ver y algunos tenían cabellera larga, algunos no. Algunos tenían pelo largo. También dijeron que estaban vestidos con trajes oscuros y que ellos se comunicaban con algunos niños telepáticamente. Dice, creo que se trata de algo que va a ocurrir, habría dicho la niña. Dice, lo que pensé fue que tal vez el mundo se va a acabar. Nos decían que el mundo se iba a acabar, ni siquiera lo sé, simplemente me vino en la cabeza, nunca dijo nada. Hablaba con los ojos, decía la niña, y pues una especie como de advertencia que le daba a estos pequeños este caso, ¿no? Un caso que también me recuerda al caso de Betty y Barney Hill, ¿no? Betty y Barney Hill pues también es uno de estos clásicos que no podemos olvidar porque pues digamos que con ellos
me parece a mí, hasta hay película de ellos y todo, con ellos en 1960, 61 por ahí, se da una serie de abducciones, ¿verdad? Ya es un caso ya más extremo, porque estás hablando de supuestas abducciones, donde ellos pues habrían sido, pues sí, llevados a estos objetos, ¿no? O sea, vamos a decir que, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a ver qué sucede. Déjenme les muestro quiénes son ellos. Ellos son, de los que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de Betty y de Barney. Ellos son pareja, ¿no? Y cuando finalmente, pues, se dieron cuenta que estaban sucediendo una serie de abducciones, fue porque una vez conducían en la noche por la carretera de New Hampshire, donde, pues, asegura que una luz empezó a perseguirlos. Cuando llegaron a la casa, se dieron cuenta hasta ese momento que sus ropas estaban rasgadas, estaban sucias, sus relojes habían dejado de funcionar y tampoco recordaban mucho. Es como si de repente se acordaban de la persecución del objeto y luego después de ahí ya no sabían cómo habían llegado hasta su casa. Después, a través de un psiquiatra, de hipnosis, empezaron a recordar que ellos los subieron arriba de estos objetos y bueno, este caso fue investigado por incluso el gobierno de los Estados Unidos como uno de miles de casos de supuestas abducciones que han habido en aquel país, ¿verdad? Hay un montón de reportes al respecto y estos creo que son de los más impactantes, de los más clásicos, que algunos ya hasta se han hecho una o varias películas que se han documentado en libros, en documentales y en diferentes formatos, ¿no? Entonces, es la verdad que alucinante. Les quería traer pues estos casos. A lo mejor no conocen alguno o a lo mejor no conocían varios, ¿no? Pero bueno, ojalá les hayan gustado. Seguimos charlando y platicando de las cosas extraordinarias que de repente pues tiene este planeta, ¿no? Casos absolutamente alucinantes que pues si algún día se llegan a demostrar como tal, pues será de verdad un cambio de paradigmas para todos, creo yo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan al respecto? ¿Creen que estos casos son reales, han sucedido o no? O si no, ¿qué versión o qué cosa, por qué están, digamos, viviendo estas supuestas experiencias? Sobre todo cuando me sorprenden las experiencias como la de Zimbabue, que no es una persona, sino que son, en este caso, 60 niños, ¿verdad? Y que no están muy chicos, ya eran de 10 a 12, 13 años incluso, o sea, vamos, perfectamente pues pueden discernir entre la realidad y no, ¿no? Pues bueno, una situación muy interesante. Amigas, amigos, me despido por ahora. Les pido nada más que le puedan dar like, que recomienden el canal, que compartan estos videos a aquella comunidad que crean ustedes les interese la temática. Fuerte abrazo, que estén muy bien. Esto es La Ruta Verde. Hasta luego.